Sujeto y predicado. Yo soy Eduardo López Prieto, este es el vídeo número 2 de nuestro curso de sintaxis y este es el blog de lahispaniola.es. Bueno, pues hacemos un nuevo vídeo de nuestro curso dedicándolo a quizá la parte primera de un análisis sintáctico, que es la identificación del sujeto y del predicado. Bueno, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la palabra, dice aquí, o grupo de palabras cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental. Es decir, que nosotros vemos la relación de sujeto y predicado en la concordancia que se establece entre el verbo y el núcleo de un grupo nominal. Ese sujeto puede ir delante o detrás del verbo, esto es importante señalarlo porque en ocasiones hay alumnos que suelen marcar siempre como sujeto lo que va delante del verbo y eso es erróneo, el sujeto puede ir detrás del verbo y si se trata de un pronombre van al inicio de la frase de manera habitual. ¿Quién es ese? Pues el sujeto sería quién, ¿de acuerdo? Vale, bueno, aquí nos encontramos con que dice unos aviones han chocado contra las Torres Gemelas ahora mismo. Ese sería el sujeto porque concuerda con el verbo. Aquí vemos como el verbo es han chocado, que está en plural, y es unos aviones, que también está en plural, concuerda por tanto en número y persona, tercera persona del plural. Los jugadores españoles estaban exultantes por su victoria en el Mundial de Sudáfrica en 2010. También se da la concordancia de número y persona, tercera persona del plural también. Bueno, ¿cómo se reconoce el sujeto de una oración? Bueno, pues para reconocer el sujeto de una oración, lo que tenemos que hacer es modificar el número de su verbo. Es decir, cuando hagamos un análisis sintáctico, lo primero que hacemos es subrayar el verbo y la siguiente operación consiste en modificar su número del verbo. De tal manera que si, por ejemplo, era unos aviones han chocado, nosotros, como podemos ver aquí en este ejemplo, ponemos unos aviones ha chocado. Es decir, ese han chocado lo convertimos en singular. Estaba en plural, lo convertimos en singular. Y vemos el efecto que se produce en la oración. Al repetir la oración, vemos que dice unos aviones ha chocado contra las Torres Gemelas. Y eso obviamente está mal. ¿Cuál es la parte que está mal? Unos aviones. Luego ese es el sujeto. Es decir, que cuando modificamos el verbo, la parte que queda agramatical es la que es el sujeto de la oración. Ocurre de manera igual en la siguiente oración. Estaban exultantes, lo transformamos en estaba exultantes. Los jugadores españoles estaban exultantes y nos damos cuenta con que la parte que queda mal es los jugadores españoles. ¿De acuerdo? Luego entonces, los jugadores españoles es el sujeto. Bien. Así veríamos que unos aviones han chocado contra las Torres Gemelas, el sujeto es unos aviones, como decíamos, y en los jugadores españoles estaban exultantes por su victoria, el sujeto serían los jugadores españoles. Bueno, y aquí nos encontramos con otra situación. ¿Qué ocurre cuando no se puede modificar el número del verbo? Hay oraciones, de hecho cuando hacemos el análisis sintáctico en ocasiones no podemos modificar el número del verbo porque esa modificación ya resulta agramatical. Observémoslo aquí. Dice una oración primera, se vive muy bien en Andalucía. Lógicamente, como vemos, está en tercera del singular. Pero si fuera se viven muy bien en Andalucía, vemos que la frase está mal hecha. Es decir, el verbo no se puede poner en plural, tiene que estar en tercera del singular. De la misma forma ocurre con la siguiente que hemos puesto. Hace frío en el Polo Norte. Está nuevamente en tercera del singular y no podemos decir hacen frío en el Polo Norte. Luego entonces, esas dos oraciones que acabamos de ver, en esas dos oraciones no se puede cambiar el número del verbo. Tiene que quedarse en singular. Eso quiere decir que la oración es impersonal.
Hubo unas fuertes tormentas en el Océano Atlántico en 1493. Es impersonal porque no podemos decir, y por eso está el asterisco. Ese asterisco siempre significa que la oración es agramatical. Hubieron unas fuertes tormentas en el Océano Atlántico en 1493. Luego, ¿qué tipo de oración son todas estas? Son oraciones impersonales. Bueno, vamos a pasar a otro elemento diferente y es algunos errores comunes que se dan en torno al sujeto. Hay que aclarar que, porque hay muchos alumnos que dicen, el sujeto es quien realiza la acción, y eso es erróneo. Yo siempre pongo dos ejemplos. Veamos este, por ejemplo. Cristo fue crucificado por los romanos. Aquí el sujeto es Cristo, porque si dijéramos fueron crucificados, tendrían que ser los Cristos. Luego, entonces Cristo es el sujeto, ¿de acuerdo? Y Cristo ahí no realiza la acción, sino que es quien la sufre. Sería un caso de sujeto paciente. Y en los jugadores españoles estaban exultantes, tampoco los jugadores españoles son el sujeto. Perdón, no son quienes realizan la acción porque no hay ninguna acción. Lo que ocurre es que están exultantes y punto. Por tanto, esa idea que tienen algunas personas de que el sujeto es quien realiza la acción es incorrecta. Pasemos ahora a los tipos de sujeto. Tenemos varios tipos de sujeto. Esto sería ya para un nivel pues ya más de bachillerato. Estaría el sujeto agente, que es quien realiza la acción verbal. Hemos dicho que no siempre realizan la acción. Cuando se realiza se llama sujeto agente. Por ejemplo, Maradona marcó el gol del siglo. Sujeto paciente, como el que acabamos de ver, que recibe la acción verbal. Cristo fue crucificado por los romanos. Sujeto de estado. Se construye con verbos de estado. También lo acabamos de ver. Los jugadores españoles estaban exultantes. Causativo. Es la causa de que otro realice la acción verbal. Por ejemplo, como dice, el ayuntamiento asfaltó las calles, el ayuntamiento es quien paga a una empresa, a unos operarios para que realicen esa tarea. No es propiamente dicho el ayuntamiento, que es una institución, quien realiza ese asfaltado. El omitido, que aparece muchísimas veces en las oraciones y lo tenemos que marcar en nuestros análisis sintácticos, y luego está el desinencial, que se expresa en las bueno, el omitido, pues nos damos cuenta que ya está llamando a la puerta, está en tercera persona, pero no está marcado. Y muy similar es el desinencial, que lo vemos expresado en las desinencias. Vine, vi y vencí, esta frase famosa de Julio César. Bueno, el núcleo del sujeto. El sujeto hemos dicho que tenía un núcleo y puede estar formado por 5 elementos. Uno, que sea el sustantivo, por ejemplo aquí, Carlos I abdicó la corona de Felipe II, es un sustantivo, Carlos, el núcleo. Un grupo nominal, el rey accedió al trono en 1516, ahí hay un grupo nominal que es el rey. Un pronombre, él, que es solo un pronombre disparado a bocajarro. Una subordinada, al acusado no le gustaba que su hija volviera tarde a casa. Esto lo veremos en la subordinación sustantiva, pero se podría sustituir por eso. Al acusado no le gustaba eso. Y, por tanto, es una subordinada quien hace de sujeto. Eso no le gustaba al acusado. Y luego, casos excepcionales, como es cuando se da, por ejemplo, un sujeto encabezado por una preposición. A las 4 es buena hora, o entre el acusado y su cómplice perpetraron el crimen. Bien, hay que señalar que al hacer el análisis sintáctico, todo lo que no es sujeto es predicado. ¿De acuerdo? Todo lo que no es sujeto es predicado. Pero atención, porque el vocativo y los elementos extraoracionales de los que hablaremos más adelante no son ni sujeto ni predicado. En María, ven aquí por favor, esa María no es el sujeto, sino que es un vocativo. Es el nombre con el que nos dirigimos a una persona. Y en afortunadamente el barco llegó a puerto tras el temporal, ese elemento extraoracional lo que hace es comentar el contenido de la oración. Luego entonces no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Pasamos ahora a otro elemento importante que son las concordancias y las discordancias. También este elemento sería más propio del bachillerato. Bueno, cuando el sujeto es colectivo, el verbo puede aparecer en singular o en plural. Por ejemplo, podemos decir 1.000.000 de personas padece o 1.000.000 de personas padecen. ¿De acuerdo? Si el sujeto es compuesto, el verbo suele ir en plural. España y Francia firmaron la paz. Si el atributo es plural, el verbo ha de ir en plural. Lo fundamental son los avances alcanzados.
Y al ser aquí, como vemos, el atributo plural, los avances alcanzados hacen que el verbo vaya en plural. Y si el sujeto está formado por sustantivos coordinados con la conjunción ni o tanto, y como el verbo va en plural. Ni el Real Madrid ni el Barça dispararon a puerta. Muy bien. Y ahora pasamos a unos ejercicios que podemos parar esta diapositiva, los realizamos, identificamos los sujetos y luego vamos a dar la solución. Así que paramos aquí la diapositiva, es decir, paramos el vídeo un momento, realizamos los ejercicios señalando, subrayando los sujetos y ahora vemos las soluciones. Bueno, pues ya estamos con las soluciones. Dice, al público le gustan los partidos con muchos goles. Efectivamente. Nosotros decimos, al público le gusta el partido. Luego entonces, los partidos con muchos goles es el sujeto. No olvides regar las plantas. No olvidéis regar las plantas, pero nada cambia. Luego entonces el sujeto está omitido. ¿Ha llamado a la puerta alguien? Han llamado a la puerta y lo que queda mal es alguien. Luego entonces ese es el sujeto. Volvieron muy pronto los vecinos de sus vacaciones. Volvió muy pronto, y ahí tendríamos que cambiar los vecinos por el vecino. Luego entonces los vecinos es el sujeto. ¿A dónde piensas tú ir, Carlos? Vale, aquí alguien podría poner el error de que Carlos es el sujeto, pero Carlos ya hemos dicho que es el vocativo. Aquí sería, ¿a dónde pensáis vosotros ir? Luego entonces el sujeto es tú. Holanda fue derrotada por Argentina en 1978. Fueron derrotadas. Entonces, claramente Holanda no se podría decir. Luego, entonces, Holanda es el sujeto. Es un sujeto paciente porque la oración es pasiva. Carlos I y su madre Juana compartieron la corona. Compartió. Y, lógicamente, Carlos y su madre son los sujetos. ¿Qué ha ocurrido esta tarde en el partido? Han ocurrido sería ¿qué cosas han ocurrido? Bien, ese qué es el sujeto. Entre mi padre y mi tío pintaron la casa. Y hoy hace un año que murió el rey. Hoy hacen unos años, eso no se puede decir, por tanto la oración es impersonal. Y nada más, rematamos con la bibliografía y os convocamos para el siguiente vídeo de la Hispaniola. Un saludo y para todos los hispanohablantes.